Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros aquí en esta extraordinaria mesa de debate que se traslada a Juma, Bejucal, Mao, para dar inicio a la cosecha de primavera de arroz. Muy buenos días a todos mis compañeros. Muy buenos días. No, Bonao. Pero los maeños le agradecen a Felipe. Bonao. Porque cuando se habla, Felipe, de la tríada, no, pero tú has sido justo hasta sin quererlo. Oye, ¿por qué, Felipe? Cuando se habla de la producción de arroz, que se habla aquí de Bonao merecidamente, que se habla de La Vega, de San Francisco, tienden a olvidar el papel de Valverde Mao, que la espiga de arroz es su símbolo, Felipe. Así es. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Un abrazo a don Álvaro en la distancia. Esperamos con ansia su reincorporación el próximo lunes ya a este extraordinario programa de análisis, entrevistas y comentarios que es el Gobierno de la Mañana. Muy buenos días al país. Miren, el gobierno parece ser que de acuerdo a los análisis que hacen sus asesores, le ha dicho lo siguiente: estamos en una situación a la defensiva. Hemos tenido una serie de ruidos que escapan a nuestro control. El tema del canódromo, el abuso reciente por parte de miembros de la Policía Nacional que terminó con la muerte de un joven San José de Ocoa, el informe del Departamento de Estado, el incremento de los precios de la canasta básica. Vamos a ver, todavía no han surtido los efectos las medidas que tomó el gobierno del desmonte de los aranceles. Hay que ver cuáles son los efectos secundarios, tanto en la producción local como en beneficio directos a los consumidores. Y parece ser que Mauricio de Bengochea y los asesores del presidente han decidido hacer lo que se llama en la guerra convencional el fuego a distracción. Entonces han decidido colocar, o pretenden colocar en la mesa del debate el tema de la reforma constitucional. Y anuncian que para la próxima semana se va a someter de manera definitiva ante el Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional. Ya la oposición política ha asumido una posición clara que no amerita ningún tipo de discusión. Y creo, y es una recomendación y una sugerencia que le hago a la oposición política, de no distraerse en esa discusión bizantina propuesta por el gobierno. Si el gobierno quiere someter su reforma, que la lleve al Congreso Nacional, que la someta al Congreso Nacional. Pero entiendo que no es el momento para que la oposición política inicie un proceso de distracción de los principales problemas fundamentales que enfrenta en este momento la sociedad dominicana, con el deterioro de los servicios básicos y con el incremento de los alimentos y de servicios como la energía eléctrica, que a propósito de la energía se ha incrementado de manera exorbitante en los últimos meses como resultado de la eliminación del subsidio a ese servicio tan importante como es el suministro de energía eléctrica. En el país hay muchos problemas. En el país hay problemas de inseguridad, con incluso estadísticas maquilladas que tratan también de ocultar la realidad de la inseguridad en nuestros barrios, y que gracias a Dios, a una comunicación horizontal, a una comunicación interactiva permanente de la sociedad dominicana, nos permite a nosotros tener informaciones permanentes, directas y a tiempo, para conocer el pulso de la realidad que viven nuestros barrios y nuestro campo con el tema de la seguridad ciudadana. En el país hay muchos problemas, como es el incremento de los productos básicos, incluso productos agrícolas.
que por un lado nuestro ministro de Agricultura, Limber Cruz, nos dice, tenemos autosuficiencia de arroz, tenemos arroz suficiente en la República Dominicana, tenemos precio competitivo de arroz en la República Dominicana, tenemos suficiente proteína para satisfacer el 80% de lo que es la canasta familiar, tenemos suficiente cantidad de carne de pollo, tenemos suficiente cantidad de carne de cerdo frisadas en contenedores. Sin embargo, paralelamente con eso, se ordena la importación masiva de esos alimentos porque se busca el abaratamiento de los costos de esos alimentos cuando el propio ministro de Agricultura establece que tenemos alimentos suficientes en la República Dominicana. Y de eso es lo que se trata el debate. Más que un debate de carácter constitucional, el debate y el llamado del gobierno debe ser un llamado al debate de cómo vamos nosotros a enfrentar el tema de la delincuencia. Un llamado a debatir no una reforma constitucional, sino una reforma económica que permita mayor nivel de accesibilidad al crédito a los productores locales, de mayor incentivo a la producción nacional y que permita colocar en niveles de igualdad de competitividad a la República Dominicana con países similares o con países con economías similares a los nuestros. Y no hablemos de un proteccionismo, hablemos de igualdad. Porque a veces cuando aquí se habla de igualdad de derecho entre los productores locales y los productores, por ejemplo, norteamericanos o centroamericanos, se piensa que se está hablando de privilegios. Y no estamos hablando de privilegios. Estamos hablando que el mismo derecho que tiene un granjero norteamericano a recibir exenciones fiscales por parte del gobierno federal, a recibir exoneraciones para la compra de sus equipos, implementos y maquinarias, que ese mismo derecho tenga el productor local dominicano para que el costo de producción de su arroz, de su producto, estén en niveles equitativos alrededor de esos productores norteamericanos o centroamericanos o suramericanos, para evitar el dumping, para evitar que esos productos lleguen a precios a la República Dominicana por debajo de los costos operacionales en que producen nuestros productores locales. De eso se trata. Competir con las importaciones para cualquier productor local en la República Dominicana es prácticamente imposible. Y no estamos hablando, repito, de privilegio, no estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de igualdad. Y yo pienso que ese es el gran diálogo y el gran debate que debe de abocarse en estos momentos el gobierno del presidente Luis Abinader. Más que un debate a una reforma constitucional para satisfacer caprichos, porque hablamos de que la motivación fundamental es un ministerio público independiente. Sin embargo, no hay un día del mundo en que el gobierno no nos enrostre en la cara en que nosotros tenemos un ministerio público independiente. Entonces, si tenemos un ministerio público independiente, ¿cuál es la necesidad? No, es que hay un propósito mucho más allá. Hay un propósito mucho más allá. Y cada vez que el gobierno se da cuenta de que no cuenta con una mayoría y que no ha logrado construir una mayoría de cara a un proceso electoral que se avecina dentro de 24 meses, el gobierno está convencido en que necesita variar la modalidad de las elecciones presidenciales que le permita ganar con una mayoría simple, sin necesidad de abocarse a un balotaje de una segunda vuelta electoral. Y nos dicen, nosotros no tenemos la necesidad, ni tenemos la necesidad de ir y nos comprometemos en que nosotros no vamos a modificar la Constitución para reelegirnos. Y yo le pregunto a los que establecen esta tesis, ¿y no tenemos una independencia de poderes? La Constitución de la República no establece una independencia del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Y nuestra Constitución no coloca como nuestro primer poder del Estado al Poder Legislativo. Y yo entonces respondo, ¿qué facultad puede tener el poder Ejecutivo para variar la voluntad de un poder
independiente al poder ejecutivo como es el poder legislativo. ¿Qué le garantiza a la sociedad dominicana que una vez abierta esa caja de Pandora, el presidente de la asamblea o los asambleístas que tienen plena facultad y pleno derecho para variar cualquier decisión o cualquier posición, no introduzcan el propósito fundamental develado por una de las principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, la doctora Milagros Ortiz Bosch, y que en conversaciones privadas incluso que hemos sostenido con importantes dirigentes nos han dicho a nosotros tenemos un compromiso histórico con José Francisco Peña Gómez y tenemos que reivindicar a José Francisco Peña Gómez y reivindicar la propuesta del año 1994, que es la excusa fundamental de esto. Y yo le digo ahora, sometan el proyecto de constitución al Congreso Nacional. Lo que no puede hacer la oposición política es desviar la atención en la crítica a los problemas fundamentales que tiene este país en estos momentos. Que pasen la ley de modificación constitucional para ver con cuánto ejército cuenta el partido de gobierno para pasar esa reforma constitucional que no sea sobre la base espuria, que no sea sobre la base de la compra de legisladores. Porque la correlación de fuerza le impide de manera legítima y legal pasar esa constitución. De la única manera que este gobierno puede pasar esa constitución de la República es de manera espuria. Entonces yo digo, una constitución es un pacto político, no es un capricho personal. Y como una constitución es un pacto político, tiene que estar revestida del mayor nivel de legitimidad posible, no de legalidad. Legalmente se podrán comprar 30 senadores y complementar los 149 asambleístas que se necesitan para pasar esa reforma. Y la podrán pasar de manera legal, pero jamás será legitimada. Y no va a contar con la legitimidad del pueblo dominicano y no va a contar con la legitimidad de los partidos políticos de oposición que se constituyen en el principal soporte de la democracia dominicana. No importa, pueden pasarla, pueden someterla, pueden hacerla, pueden imponer, como dijo don Hipólito Mejía, la fuerza del poder y pasar la reforma, porque ya Hipólito Mejía lo hizo en el año 2004, pero jamás podrá legitimar ese deseo y esa voluntad del pueblo dominicano expresado en el Congreso Nacional. Entonces yo repito lo siguiente, aquí faltan 24 meses para un proceso electoral y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que abocarnos como país, como nación, es a enfrentar los problemas fundamentales que en estos momentos tiene el país, los altos costos de los productos de la canasta familiar, el déficit que se está observando en el deterioro de los servicios básicos, como en el caso específico del deterioro del servicio de salud pública, que no hay un día del mundo donde no se produzca una queja, con enfermedades que nosotros entendíamos que estaban superadas, hoy están presentes en cada diagnóstico que se realiza en un hospital público del país. Un deterioro tan sencillo como es el incremento de la mortalidad materno-infantil. En deterioro tan sencillo como es muerte permanente con enfermedades como el dengue, la leptospirosis y otras. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que abocarnos es a eso. Ahora, como vivimos en democracia, repito, este gobierno tiene todo el derecho de poner en marcha su reforma. Pero yo lo que quiero ver es bajo qué criterio se va a imponer una reforma cuando los tres principales partidos de oposición, llámese Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, que son los que reúnen la mayor representatividad congresional en el país y que reúnen más de 80 asambleístas, voy a ver sobre qué base es que este gobierno va a pasar y a legitimar una reforma que no sea sobre la base de métodos espurios. Llévatelo, Cundo.